Bueno, vamos a leer esta noche el Sutta número 141 del Majjhima Nikaya de los Sermones Medios, que se llama Sacha Vivanga Sutta, que es la exposición de las verdades. Es un sutta muy importante, muy interesante, porque habla justamente de las cuatro nobles verdades y también hace algunas definiciones muy importantes, muy importantes. Así que les pido que presten mucha atención, porque algunas de las cosas que vamos a hablar son bastante profundas, muy simples, pero muy profundas, para que les quede un poco resonando en la cabeza. Les digo esto porque algunas de las cosas que voy a decir son muy difíciles de entender, pero pero muchas veces me han preguntado algunas cuestiones con respecto a esto que habla este sutta, y me parece oportuno leerlo ahora. Esto he escuchado en una ocasión: el bienaventurado estaba morando en Benarés, en el Parque de los Venados en Isipatana. Estando ahí el bienaventurado se dirigió a los monjes de esta manera: monjes, sí, venerable señor. Respondieron los monjes, y el bienaventurado continuó: en Benarés, monjes, en el Parque de los Venados en Isipatana, el Tathagata, el realizado, el plenamente despierto, puso en movimiento la incomparable rueda del Dhamma, la cual no puede ser frenada por ninguna Zeta o Brahman, Deva, Mara o Brahma, ni por nadie en este mundo, es decir, el anuncio, la enseñanza, la descripción, el establecimiento, la revelación, la exposición y la exhibición de las cuatro nobles verdades. ¿Sí? Lo que está queriendo decir con esto es que él comienza su ministerio, comienza a enseñar, ¿sí? Y esto no se puede frenar una vez que él tomó esa decisión. El anuncio, la enseñanza, la descripción, el establecimiento, la revelación, la exposición y la exhibición de la noble verdad del sufrimiento. El anuncio, la enseñanza, la descripción, el establecimiento, la revelación, la exposición y la exhibición de la noble verdad del origen del sufrimiento, la noble verdad del cese del sufrimiento y la noble verdad del sendero que conduce al cese del sufrimiento. Y estas son las cuatro nobles verdades, ¿sí? Pues fíjense que la primera noble verdad es que en la vida hay sufrimiento, no que todo es sufrimiento. ¿Está bien? Esto es importante reconocerlo y diferenciarlo. Por ejemplo, cuando estamos en un estado de llana, no hay sufrimiento. No importa en qué llana estemos. Lo que nos enseña esto es que cuando la mente está cómoda y tranquila y establecida con el objeto de meditación, no hay sufrimiento porque la mente está pura y presente. El sufrimiento empieza cuando empieza a haber una división, una dualidad o una identificación. Yo y la cosa. Cuando empieza a tomarse cualquier evento mental como personal. En ese sentido, el Buda nos muestra que ese sufrimiento, por suerte, tiene un origen. Y aún más suerte, tenemos la tercera noble verdad, que es que hay una cesación. O sea que el sufrimiento es condicionado, ¿no? Hay sufrimiento, pero ese sufrimiento tiene un origen y tiene una cesación. Y hay un camino que conduce a la cesación completa del sufrimiento. ¿Está bien? Esto es muy importante, porque no importa cuántas veces lo leamos, muchas veces cuando nosotros nos identificamos con algo que nos distrae en la meditación o en la vida, sufrimos y nos olvidamos de que ese sufrimiento también es impermanente. Nos lo dice el Buda todo el tiempo, pero uno se olvida, porque se lo toma personal. ¿Y por qué, Fede, decís por suerte tiene un origen? Porque si tiene un origen, tiene un final.
significa que es impermanente, que es transitorio y que depende de ciertas condiciones. Cuando esas condiciones no están, no hay sufrimiento. ¿Sí? En el jhana ocurre esto. Cuando uno está establecido en el jhana, no hay sufrimiento. Hola Silvi, hola Celes, hola Mati. Cuando hay una distracción y uno momentáneamente se identifica con la distracción de turno, con los obstáculos, hay momentáneamente sufrimiento. Al aplicar las 6 R's, nosotros lo que soltamos en ese momento es la avidez. La avidez es el origen del sufrimiento, ¿sí? En Pali, la primera noble verdad se dice dukkha. Ahora después vamos a ver cómo lo define Sariputta el sufrimiento. La segunda noble verdad es tanya. Tanya es avidez. O sea que el origen del sufrimiento es la avidez. Ahora vamos a definir bien la avidez. La avidez es cuando sentimos esa contracción en la cabeza. ¿Sí? Pero ahora le vamos a dar otras definiciones a la avidez para que se vayan dando cuenta un poco cómo funciona la avidez. La tercera noble verdad es nirodha, cesación. Y la cuarta noble verdad es magga, el camino. ¿Sí? En Benares, monjes, en el Parque de los Venados, en Isipatana, el Tathagata realizado y plenamente despierto puso en movimiento la incomparable rueda del Dhamma, la cual no puede ser frenada por ninguna seta o brahman, deva, mara o brahma, ni por nadie en este mundo, es decir, el anuncio, la enseñanza, la descripción, el establecimiento, la revelación, la exposición y la exhibición de estas 4 nobles verdades. Monjes, cultivad la amistad con Sariputta y Moggallana. Asociaos, monjes, con Sariputta y Moggallana. Ellos son sabios y sirven de ayuda a sus compañeros de la vida santa. Sariputta es como una madre y Moggallana es como una nodriza. Sariputta enseña a otros cómo alcanzar el fruto de la entrada en la corriente y Moggallana la meta suprema, es decir, el arahato. Sariputta, monjes, es capaz de enunciar, enseñar, describir, establecer, revelar y exponer y exhibir las 4 nobles verdades. Sariputta y Moggallana son los 2 discípulos jefes del Buda, ¿no? Entonces se decía eso, que Sariputta te hacía entrar en la corriente de una manera muy fácil y amena, es decir, tenía mucha facilidad para una persona que no era un noble hacerla entrar en la corriente y el fruto, y Moggallana era el que hacía desde el Sotapanna lograr que los monjes alcanzaran el arahato. Sariputta tenía una sabiduría muy grande, apenas un poco menos que el Buda, y Moggallana tenía poderes psíquicos muy grandes, apenas un poquito menos que el Buda. ¿Sí? Entonces son 2 formas, 2 afinidades diferentes de poder desarrollar la comprensión. Y después hay personas que tienen un poco y un poco, ¿sí? Que son un poco intelectuales y un poco sensitivos. Esto es lo que dijo el bienaventurado. Habiendo dicho esto, el sublime se levantó de su asiento y entró en su morada. ¿Sí? Entonces, de una exposición breve. Entonces, una vez que el bienaventurado se hubo retirado, el venerable Sariputta se dirigió a los monjes con estas palabras. Amigos monjes. Sí, amigos, respondieron los monjes, y el venerable Sariputta continuó. En Benares, amigos, en el Parque de los Venados en Isipatana, el Tathagata, el realizado y el plenamente despierto, puso en movimiento la incomparable rueda del Dhamma, la cual no puede ser frenada por ninguna seta, brahman, deva, mara o brahma, ni por nadie en este mundo, es decir, el anuncio, la enseñanza, la descripción, el establecimiento, la revelación, la exposición y la exhibición de las 4 nobles verdades. ¿Cuáles 4? El anuncio, la enseñanza, la descripción, el establecimiento, la revelación, la exposición y la exhibición de la noble verdad del sufrimiento, de la noble verdad del origen del sufrimiento, la noble verdad del cese del sufrimiento y la noble verdad del camino que conduce al cese del sufrimiento. ¿Y qué es, amigo, la noble verdad del sufrimiento? El nacimiento es sufrimiento, la vejez es sufrimiento,
La muerte es sufrimiento, el pesar, el lamento, el dolor, la aflicción, la desesperanza es sufrimiento. No obtener lo deseado es sufrimiento. En breve, los 5 cúmulos del apego son sufrimiento. ¿Sí? Entonces, esta definición es muy profunda, pero muy profunda. ¿Sí? Fíjense que lo que está diciendo acá, en un principio, son los últimos 12 eslabones del origen dependiente. El nacimiento de la acción y el último eslabón, que es el pesar, el lamento, el dolor, la aflicción, la desesperanza, o sea, y la muerte, ¿no? Después nos dice que no obtener lo deseado es sufrimiento. Y que esto es una cosa que ya hemos estudiado y leído. Y lo que faltaría acá sería recibir aquello que uno no desea. ¿Muy bien? Una distracción no es algo que uno desea y sin embargo aparece porque están las condiciones. No tener lo que uno desea es sufrimiento. Y finalmente remata diciendo en breve, los 5 cúmulos del apego son sufrimientos. ¿Sí? Y ahora va a pasar a definir esto. ¿Y qué es el nacimiento, amigos? El nacimiento de los seres dentro de varias clases de seres, su llegada a nacer, precipitación al útero, engendramiento, manifestación de los 5 cúmulos y obtención de las bases del contacto. Esto es llamado nacimiento. La obtención de las bases del contacto es la base de las 6 bases de los sentidos. Pero acá está definiendo qué es el nacimiento. Y esto ocurre tanto para un ser humano como para un ser infernal, como para un animal, para un fantasma, para un deva, cada uno con su corporalidad o mentalidad. Inclusive los seres inmateriales también, aunque no tienen cuerpo, tienen agregados mentales. ¿Sí? Entonces esto es lo que quiere decir con nacimiento. ¿Qué es la vejez? La vejez de los seres dentro de varias clases de seres, su edad senil, la caída de los dientes, la aparición de la canicie, las arrugas de la piel, el declive de la vida y el debilitamiento de las facultades, a esto se le llama vejez. Algo que todos los que estamos acá conocemos. ¿Y qué es la muerte, amigos? El pase de los seres fuera de varias clases de seres. Bueno, está un poco rara esta traducción. Su fallecimiento, la disolución, la desaparición, la agonía, la terminación del tiempo, la disolución de los 5 cúmulos y la deposición del cuerpo. A esto se lo llama muerte. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la muerte? La muerte es ese momento donde cesa la forma material y los 5 agregados se disuelven, pero debido a que hay todavía avidez, esos 5 agregados se reformulan o se vuelven a unir en otra forma, ¿sí? En otro llamado, entre comillas, otro ser, entre comillas, por decirlo de alguna manera. De acuerdo a su karma, renacerá como humano, como animal, como deva, como ángel, dios, ser infernal, etc. Entonces la muerte es ese momento. Lo que está definiendo acá es que la muerte es solo un momento, solo un instante. ¿Sí? ¿Y qué es, amigos, el pesar? El pesar, la congoja, el tormento, el pesar interno, la pesadumbre interior de alguien que se encontró con algún infortunio o ha sido afectado por algún estado penoso. Esto se llama pesar. ¿Sí? ¿Qué es eso? Identificación. La pena tiene que ver con que uno se identificó, lo volvió personal algo. No está comprendiendo las 4 nobles verdades. Entonces, si nosotros estamos ayudando a alguien o asistiendo a alguien que tiene alguna enfermedad o tiene algún problema y nosotros nos apenamos por esa persona, no estamos ayudando, estamos volviendo personal esa situación. Esa persona está sufriendo, en el caso de dolor físico o dolor mental, que es lo que va a seguir definiendo. Y nuestra intención es reconocer esa
vamos a tener una empatía con eso y va a surgir un estado, un obstáculo, un rechazo a esa sensación desagradable del dolor ajeno. Lo que tenemos que hacer es reconocerla y dejarla, abandonarla, soltarla, relajarnos e irradiarle a esa persona amor y benevolencia, o compasión, o alegría, o ecuanimidad. Eso lleva alivio, alivio directo a la persona, y le ayuda a cambiar su mente. Si yo me apeno con la persona que está apenada, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿La estoy ayudando? No, no la estoy ayudando, me estoy poniendo mal. ¿Por qué me pongo mal? Lo mismo si una persona se muere. Solemos tomar la muerte como algo nuestro. Y la muerte no tiene nada de personal. La muerte es un momento donde podemos seguir irradiándole a la persona que se muere amor y benevolencia. Y eso también nos va a permitir reconocer la felicidad de la vida que vivió esa persona. Entonces nos damos cuenta también al darnos ese espacio adentro de poder observar los momentos felices de esa persona y estar feliz por esa persona, aunque se muera. Porque lo que pasó en realidad, lo único que sucedió fueron que los 5 agregados desaparecieron. Momentáneamente, al terminar el cuerpo, se disuelven, pero van a continuar. Ahí nos damos cuenta del apego que tenemos con la forma. Y que muchas veces confundimos con amor. Y no es amor, eso es apego. Amor es esto, no esto. Eso es apego. Cuando meditamos y nos entrenamos día tras día, ¿qué observamos en algún momento? Por ejemplo, llegamos a la esfera de la conciencia infinita y vemos esos pulsos. Eso está pasando todo el tiempo, no en nosotros, en el universo incompleto. El universo surge y cesa en cada momento. El universo son los 5 agregados. No hay límites en el universo, no existen. Es un concepto que nos hacemos, pero no existe eso. Surge y cesa todo el tiempo. Eso es todo. No podemos ver eso porque nuestro apego y nuestra avidez nos llevan a creer que hay un yo que es el que vive la vida. Pero ¿cómo va a morir algo que nunca existió? Solo lo que ocurre es que cesa momentáneamente y va a resurgir en otro lado. Lo que nos lleva... Perdón, la mente, Fede, cuando uno muere... Los agregados mentales cesan y vuelven como todavía hay avidez, van a continuar o van a renacer, reaparecer, de acuerdo al karma, en otro plano. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que mantiene a los 5 agregados unidos? Sí, decilo, Graciela. Exactamente, la avidez. La avidez es el pegamento de los 5 agregados. Cuando la avidez
cesa, ocurre el nirvana. ¿Qué es el nirvana? No hay más avidez y los agregados se disgregan. ¿Qué significa? Que nunca más se pegan. No significa que dejan de existir, porque nunca existieron como concepto. Solo no están más unidos. No hay más sufrimiento. Traigamos esto a algo más concreto y fácil. ¿Qué pasa? ¿Cómo se manifiesta la avidez? Como una contracción. ¿Vieron? Cuanto más duro estoy, más personal lo siento. Más pegamento siento. En los suttas muchas veces la avidez se describe como pegamento, como algo que pegotea, algo pegoteado. Apego, ¿sí? Avidez y apego. Cuando nosotros hacemos las 6 R's, ¿qué sentimos? Apertura. Por eso se le llama a ese alivio nirvana mundano. Momentáneamente hay alivio y lo sentimos muy bien. Eso significa que en ese momento, ¿qué es lo que cesa? La avidez. Y estamos en el yana nuevamente. No hay avidez en el yana. No importa el yana, cuál sea. Surge un obstáculo, vuelve a surgir la avidez como un proceso condicionado. Hago las 6 R's, se vuelve a ir. En este sentido, un segundo, en este sentido, cuanto más se abre, nos damos cuenta de que el concepto de persona es solo un concepto que está pegado por la avidez y sostenido por la ignorancia. Yo creo que hay una persona, como ignoro las 4 nobles verdades, surge esa fantasía y empiezo a creer en la muerte o en el nacimiento, que son hechos condicionados también. Sí, Graciela. Muerte, digamos. Esos agregados mentales salen del cuerpo. Hay una apertura y después, o sea, en algún momento también se produce ese nirvana y vuelve a pegarse, ¿no? En los agregados, decís, ¿es eso? Lo que vuelve a renacer. Lo que vuelve a renacer en el sentido de que esos agregados mentales salen pegados. En ese momento es la muerte. Puede ser para unos de una manera, para otros de otra. Sí. Puede vivir nirvana en ese pasaje. Otra vez, perdón, porque se te entrecorta y no te entiendo. No, la pregunta es medio confusa porque no tengo en claro. Vos hablabas de que los 5 agregados son los que en esa avidez, la del karma mismo, es la que después vuelve en fantasma, persona, animal, todo lo que vos nos describías. Pero la pregunta es, en ese pasaje de esta vida a la muerte, esa avidez pasa que después vuelve a unirse. No sé si está bien la pregunta. Cuando vos morís pasás de un plano a otro plano. Sí. O al mismo, poder renacer como humano. Sí. ¿Sí? Depende de el karma que tengas. Pero lo que continúa, lo que hace que continúen y se reúnan esos agregados es la avidez. Pero hay un momento que no. Cuando vos haces las 6 R's, en el momento en que vos relajás, momentáneamente la avidez cesa. Cuando uno alcanza el nirvana final, o sea, se transforma en un arahant, la avidez cesa por completo. Eso lo entiendo, pero en el común, en el ser común, en la muerte, o sea, también se disgrega, los agregados primero se disgregan, después vuelven. Se disgregan, pero se disgregan para volver a
reunirse porque la avidez, porque el karma todavía sigue funcionando, sigue teniendo efecto. Eso produce que se vuelva a reunir de acuerdo a mérito o demérito en determinado plano. Pero hay un momento donde se encuentra ese estado, o sea, hayas tenido mucho karma o malo, bueno, lo que fuera, se encuentra ese estado de armonía, ¿entendés lo que digo? No sé, en No, ese pasaje. no entiendo. Porque vos estás pensando que la muerte es como un momento donde vos vas a un lugar donde encontrás esa armonía. ¿De qué estás hablando? Sí, sí, sí. Pero no, eso no es lo que dice el budismo. No. Ajá. Acá lo que hay que poner un poco en claro es que, a ver, en otras tradiciones a veces se considera que una vez que vos morís, vas a parar a un reino celestial o un reino no material, donde supuestamente evoluciona tu karma, y eso no es de acuerdo a la visión budista. Por esto que estamos hablando del surge y cesa, surge y cesa. Ni bien vos te morís, al instante siguiente vos vas a estar renaciendo en algún lugar. Puede ser en un reino celestial o ya renacer como hormiga, como animal, como fantasma. No hay un limbo. No existe un limbo, ¿entendés? No hay un lugar de espera, no hay lugar de descanso. Ajá. No existe. Cuando irradiamos a nuestros seres queridos, es quizá que estamos irradiando a un ser querido, a nuestra madre, que es la hormiguita que está pasando por ahí. Por ejemplo. ¿Sí? Sí, no existe ese lugar porque en otras tradiciones se habla de que el alma va para un lugar, revisa sus vidas, todo eso en el budismo no es de esa forma y en concreto, de acuerdo a mi experiencia, tampoco. Es continuo eso, porque la avidez no para, no pone un pie en el freno, solo se frena, solo desaparece en concreto cuando uno sale de la rueda. Por eso el Buda urge a meditar y urge a darse cuenta de lo cansador que es continuamente renacer. Nunca se frena. No hay freno. Estoy sorprendida. No tenía esa idea. Ni eso de los 3 días, que al tercer día, nada. No, lo que puede ocurrir y que yo creo que a veces se presta justamente a ciertas confusiones es que no en todos los planos y los reinos el tiempo pasa igual. ¿Entendés? Un día, por ejemplo, en el cielo Tusita es donde está el futuro Buda. Es un reino de devas, o sea, de dioses, o sea, está dentro todavía de la esfera material. Un día equivale a 15 años nuestros. ¿Sí? Para darte una idea del tamaño del lapso de vida que pueden tener esos seres y qué significa surgir y cesar en el universo. Cuando nosotros estamos meditando y entramos en el espacio infinito y entramos en la conciencia infinita, esos nombres no son poéticos, son reales, ¿eh? La conciencia está en todo el universo. Por eso muchas veces se dice o se malentiende esto de la conciencia total o yo me uno a la conciencia. Eso es una explicación de cierta cosa, pero la conciencia es si vos vas un sol, una estrella, un planeta, las galaxias tienen movimiento. Ese movimiento, ¿por qué existe? No por qué. ¿Cuál es la causa del movimiento?
¿Cuál es el origen? ¿Por qué deviene? ¿Por qué es avidez? La energía es avidez, es movimiento. Hay una conciencia del movimiento, pero no conciencia como la entendemos a veces, de inteligencia o raciocinio. ¿Sí? Si nosotros hablamos del magnetismo, por ejemplo, hay ciertas sustancias que se atraen unas con otras y se atraen, porque su constitución les produce ese tipo de movimiento. O sea que el movimiento mismo es una muestra de avidez, de pegamento. Cuando se llega al nirvana final, ese pegamento deja de existir y los agregados ya no tienen con qué pegarse. Por eso esa experiencia de las 6 R's va produciendo esa sensación de cesación. ¿Qué es lo que cesa? La avidez. Por eso siempre estamos muy atentos a la tercera noble verdad. Una pregunta, Fede. Sí, Perdón. Vos sabés que cuando Graciela dijo avidez, yo iba a decir apego. sí. Yo me doy cuenta que a veces me confundo entre apego y avidez. Y vos mismo, cuando hablaste del pegamento, dijiste apego. Y yo me doy cuenta que me confundo entre las dos cosas. La Como que no avidez, me queda tan claro qué es la avidez. la avidez es la reacción que tiene la mente a una sensación, sea esta agradable o desagradable. ¿Sí? La avidez es como reacciona contrayéndose. Me gusta, no me gusta. Eso es avidez. Es la definición más concreta que te puedo dar, que produce esa pequeña contracción. El apego es el comienzo de la opinión acerca de ese me gusta o no me gusta. El comienzo de la justificación acerca de me gusta y no me gusta. Empiezo a decirme por qué me gusta y por qué no me gusta. Es un paso posterior a la avidez, dentro de la fórmula del origen dependiente. Por eso esto que vos decís que te confunde es muy normal porque es un proceso que pasa muy rápido. O sea, sensación, avidez, apego prácticamente no lo vivimos y ya saltamos o reconocemos en la tendencia emocional habitual. Por eso es tan importante soltar. Tengo una sensación, surge una pequeña contracción de desagrado o agrado, eso es avidez, y ya la mente está formulando una opinión. Cuanto antes haga las 6 R's, antes voy a poder abandonar y dejar o evitar que se produzca todo el origen dependiente. ¿Sí? O sea, el nacimiento, la pena, la lamentación, lo que estamos definiendo ahora. ¿Y qué es, amigo, el lamento? La queja y el lamento, quejarse y lamentarse, el clamor y la lamentación de alguien que se encontró con un infortunio o ha sido afectado por algún estado lamentable. A esto se le llama lamento. ¿Y qué es, amigo, el dolor? El dolor corporal, el malestar corporal, desagradable, una sensación dolorosa producida por el contacto corporal. A esto se le llama dolor. ¿Y qué es, amigo, la aflicción? Aflicción mental, el malestar mental desagradable, una sensación de aflicción producida por el contacto de la mente. A esto se le llama aflicción. ¿Y qué es, amigo, la desesperanza? La angustia y el desespero, la tribulación y la desesperación de alguien que se encontró con algún infortunio o ha sido afectado por algún estado penoso. Esto se llama desesperanza. ¿Y qué significa, amigos, no obtener lo deseado? Es sufrimiento. A los seres sujetos al nacimiento llega este deseo. Ojalá no estuviésemos sujetos al nacimiento. Sería bueno que el nacimiento no nos llegase, pero esto no es algo que se obtiene deseando, y el no obtener algo que uno no quiere es sufrimiento. A los seres sujetos a la vejez, a la enfermedad, a la muerte, al pesar, al lamento, al dolor, a la aflicción y a la desesperanza llega este deseo.
Ojalá no estuviéramos sujetos al pesar, al lamento, al dolor, a la aflicción, a la desesperanza. Sería bueno que el pesar, la muerte, el lamento, el dolor, la aflicción y la desesperanza no nos lleguen. Pero esto no es algo que se obtiene deseando, y el no obtener algo que uno quiere es sufrimiento. ¿Les suena conocido eso? ¿Y qué significa, amigos, que los 5 cúmulos de apego en breve son sufrimiento? He aquí, hay el cúmulo de las formas materiales, afectados por el apego, el cúmulo de las sensaciones, afectados por el apego, el cúmulo de las percepciones, afectados por el apego, el cúmulo de las formaciones mentales, afectados por el apego, el cúmulo de los estados de conciencia, afectados por el apego. Esto significa, amigos, que los 5 cúmulos del apego en breve son sufrimiento. ¿Sí? Entonces vemos que estos cúmulos que estamos hablando están unidos mediante la avidez. ¿Qué es el nirvana? Sacarle el pegamento. Como ir desarrollando la mente para poder ver esta realidad. Por eso, cuando uno entra en la corriente, lo que dice Buda, que hace Sariputta, que enseña muy bien, cuando uno entra en la corriente y tiene el fruto, siente ese alivio. Porque lo que siente al romperse las 3 primeras cadenas es justamente una sensación de algo que deja de estar apretado, algo que se libera. Por eso hay esta fe que luego se torna como inquebrantable, por eso se lo considera un noble, porque la fe es tan fuerte debido a la experiencia que uno no se da cuenta de cuál es el camino del bienestar. Por eso una de las condiciones del Sotapanna es se debilitan muchas condiciones para poder aprender, porque uno lo que desea es aprender más para soltar ese sufrimiento aún más. Con el segundo camino, con el Sakadagami, tanto en la entrada como tanto en el camino como en el fruto, se debilitan el deseo sensual y la aversión. Entonces vamos viendo que las cadenas se van soltando. Por eso se va sintiendo cada vez más alivio y más comprensión directa. Porque esa visión personal, cada vez uno se da cuenta más de que es falsa. Esta es la noble verdad del sufrimiento, ¿sí? Y que es, amigo, la noble verdad del origen del sufrimiento, ¿no? O sea, la segunda. Es la avidez, la cual trae la renovación de los seres, acompañada por el deleite y la codicia, que hace deleitarse en esto y aquello, es decir, la avidez por los placeres sensuales, la avidez por la existencia y la avidez por la no existencia, ¿sí? Es decir, tanto la avidez por el deseo de continuar, por la codicia, como la avidez por la creencia de que solo somos materia, y una vez que cerca el cuerpo termina todo, eso es avidez. Da igual para qué lado, si es eternalismo o si es aniquilacionismo. Sigue siendo la alimentación de la creencia de un yo. Y este es el origen, esa avidez que está detrás, que como ustedes pueden ver, no siempre es muy fuerte, pero sí es persistente, muy persistente. ¿Sí? Por eso el entrenamiento de la meditación toma su tiempo, porque nos encontramos con algo que tiene su gotita, es la gotita de la roca, ¿vieron? Y por eso es tan importante mantener la mente alegre. Es decir, salir del obstáculo, poder relajarse, sonreír y estar en ese estado alegre, porque eso afecta a todo el universo. Cuando digo universo, no digo universo de manera poética, porque no hay límites. Y que es, amigos, la noble verdad del cese del sufrimiento. Es un desvanecimiento completo y cese, el abandono, el renunciamiento, el dejar ir y el rechazo de esa misma avidez. ¿Sí? Cuando eso cesa. ¿Está bien? En los diferentes estadios de los caminos, de los 4 caminos, el que entra en la corriente, el que retorna una vez, el que ya no retorna, y finalmente el Arahant, se va viviendo, a través de la experiencia del Nirvana, se va viviendo eso. Un cese, cuando está en ese momento, no hay avidez, se dan las condiciones para que el Nirvana ocurra.
¿sí? Para que ocurra esa sensación. Por eso es tan importante la calma, la ecuanimidad, ¿sí? ¿Y qué es, amigos, la noble verdad del sendero que conduce al cese del sufrimiento? Es el óctuple noble sendero, es decir, el recto punto de vista, la recta intención, la recta forma de hablar, la recta acción, la recta forma de vida, el recto esfuerzo, la recta atención consciente y el recto recogimiento o concentración. ¿Y qué es, amigos, el recto punto de vista? ¿Sí? Este es el primero. No es el más importante, pero es el primero. El conocimiento sobre el sufrimiento, el conocimiento sobre su origen, el conocimiento sobre el cese del sufrimiento y el conocimiento sobre el sendero que conduce al cese del sufrimiento. A esto se le llama el recto punto de vista, ¿sí? Es decir, conocer las cuatro nobles verdades. Cuando uno comienza a practicar este recto punto de vista, se practica. Entonces es un recto punto de vista mundano. Una vez que después uno entra en la corriente, ese recto punto de vista es supramundano, porque ya uno lo vivió y lo comprende de una manera vivencial. Pero es muy interesante porque lo que está mostrando el recto punto de vista, a través de las cuatro nobles verdades, es la impersonalidad y la impermanencia de todo en el universo. Absolutamente todo. Solamente hay un origen y una cesación. Vemos que el origen es esa avidez que pegotea todo. Y vemos cómo a través de la cesación de la avidez podemos ver claramente las cuatro nobles verdades y esa comprensión directa de cómo surge y cómo cesa las formaciones nos hace comprender y experimentar el nirvana. Ese recto punto de vista nos da la recta intención, que la recta intención es la intención del renunciamiento, la intención del agrado e intención de afabilidad. A esto se llama la recta intención. ¿Qué es la intención del renunciamiento? La intención de dejar la intención de detectar cuando estamos contrayendo, cuando hay contracción en la mente. Por eso es tan importante durante la meditación una intención, no 20. Una intención y observar. Y esto después es válido para todo lo que hagamos. Una intención y observar. ¿Sí? Con esto nos damos cuenta qué importante que es cuando uno tiene este recto punto de vista o este punto de vista claro, uno empieza a confiar en las intenciones. Y se da cuenta que una intención es muy poderosa. Empieza a confiar en ese proceso de otra manera. Esa recta intención nos lleva a ¿qué? La intención es una formación mental y luego es una formación verbal, a la recta forma de hablar. ¿Qué es? Abstenerse de hablar falsamente, abstenerse de hablar mal o insultar, abstenerse de hablar áspera y duramente y abstenerse del chusmerío. ¿Sí? Entonces es que la recta intención nos lleva a hablar de otro modo o a no hablar. Tratar de hablar de la manera más oportuna posible. Esta recta forma de hablar nos va a llevar a una recta acción, que ¿qué es? Abstenerse de matar los seres vivos, abstenerse de tomar aquello que nos ha sido dado y abstenerse de la conducta inadecuada en relación a los placeres sensuales. A esto se le llama recta acción. Entonces ese punto de vista inicial nos lleva a una recta intención, nos lleva a hablar de otra manera y nos lleva a actuar de otra manera. Entonces nos vamos dando cuenta que el óctuple noble sendero es algo que practicamos diariamente y pueden ver cómo los preceptos están metidos en el óctuple noble sendero. Cómo están imbricados. ¿A qué nos lleva esto? A la recta forma de vida. He aquí, el noble discípulo, tras haber abandonado la incorrecta forma de vida, se gana la vida de forma correcta. Esto se le llama la correcta forma de vida. ¿Qué quiere decir con esto? Si uno no es un monje, digamos, si uno es un laico, la recta forma de vida consiste justamente en no vender venenos, no tener una actividad que implique lastimar a la gente, ¿sí? O matar. O sea, justamente cosas que no traigan pesar, no traigan más contracción y no rompan ese estado mental armónico. Entonces nos vamos dando cuenta cómo los 8 pasos del sendero van teniendo una relación. Esta recta forma de vida es el trabajo que hacemos. Ese trabajo que hacemos, debido a nuestra
acción, debido a nuestra forma de hablar, debido a nuestra intención, nos va llevando al recto esfuerzo, que son las 6 R's, y que el Buda describe así: he aquí que el monje despierta en sí el celo por no permitir que surjan los perjudiciales estados mentales que aún no ha surgido. Hace el esfuerzo, agrega energía, ejercita su mente y se esfuerza. Además despierta en sí el celo por abandonar los estados perjudiciales mentales que ya han surgido. Hace el esfuerzo, agrega energía, ejercita su mente y se esfuerza. Además, despierta en sí el celo por hacer surgir los saludables estados mentales que aún no han surgido. Hace esfuerzo, agrega energía, ejercita su mente y se esfuerza. Además, despierta en sí el celo por no permitir que desaparezcan los saludables estados mentales que ya han surgido. Hace esfuerzo, agrega energía, ejercita su mente y se esfuerza. Esto se le llama recto esfuerzo. En otras palabras, las 6 R's. Reconozco la distracción, la suelto, me relajo, sonrío y vuelvo al objeto de meditación. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Abandonando un estado obstructivo, relajándome, sonriendo. ¿Qué es la sonrisa? El invocar un estado saludable, como dice acá. Y retorno a mi objeto de meditación, a mi Brahma Vihara, cual sea, porque eso es un estado muy saludable de la mente. Esto es el recto esfuerzo. Pero ahora, ¿pueden darse cuenta cómo depende cómo yo, por ejemplo, me gane la vida? Este esfuerzo puede ser un trabajo muy arduo o no tan arduo. ¿Ven cómo depende cómo estemos en nuestra vida, cómo hablemos, cómo actuemos? Vamos a tener que hacer más o menos esfuerzo. En otras palabras, depende si estamos más cerca de los preceptos o más lejos, el esfuerzo va a ser mayor o menor, porque una mente confundida o una mente con remordimiento, 6R, 6R, 6R todo el tiempo. Entonces el esfuerzo es mayor. Entonces los preceptos no son moralina. Es una manera de que si uno está más cerca de los preceptos de una manera amable, las 6 R's funcionan claramente porque lo que hacemos justamente es restar avidez, quitar la avidez. Luego nosotros tenemos que actuar con esta visión inicial de las 4 nobles verdades, de observar todo como proceso, de prestar atención para no volver a romper un precepto. Es debido a que hemos roto los preceptos en el pasado, por lo cual hoy tenemos los 5 agregados pegados. ¿Sí? Entonces, el recto esfuerzo nos invita justamente, es una forma de balancear la mente y darnos cuenta, uy, qué agitada está mi meditación, cuánta inquietud. Entonces podemos revisar, ¿qué pasa con los pasos anteriores del octuple noble sendero? ¿Estoy trabajando de algo que me gusta? ¿Estoy feliz en lo que hago? Y tengo que observar los pasos anteriores. ¿Cómo es mi acción en la vida cotidiana? ¿Cómo es mi hablar? ¿Soy amable cuando hablo? ¿Trato de llevar alivio? ¿O estoy tratando de sacar partido? ¿O criticando de más? ¿O juzgando de más? Sea para afuera o sea para adentro, Cuidado, pues yo no estoy hablando solamente de que eso es para afuera. Cuando yo me critico, me sentencio, me estoy mutilando, Y eso produce olas. 6 R's. Uy, ¿cuántas 6 R's que hago? Ok. Entonces vemos que el octuple noble sendero es una forma de vida. Si voy más atrás, además del habla, reconozco la recta intención. ¿Cuál es mi intención al hablar? ¿Cuál es mi intención al actuar? Y esa intención va a estar enraizada en la visión de la vida que tengo. ¿Es una visión de que todo es personal? ¿O tengo una visión, aunque todavía sea mundana, de las 4 nobles verdades? ¿Dónde o en qué momento yo siento más alivio? ¿Cuando procedo de qué manera? Entonces, este recto esfuerzo o este esfuerzo armónico nos lleva a la recta atención consciente. Y fíjense ahora lo que dice.
He aquí el monje mora contemplando el cuerpo como el cuerpo, de manera ardiente, plenamente consciente y atento, dejando atrás tanto la codicia como el odio. Además mora contemplando las sensaciones como sensaciones. Además mora contemplando la mente como mente. Y además mora contemplando los objetos mentales como objetos mentales, ardiente, plenamente consciente y atento, dejando atrás tanto la codicia como el disgusto por el mundo. A esto se le llama recta atención consciente. ¿Ven? Este es el sutta que estuvimos estudiando. Entonces lo que está observando es los 5 agregados. Está llevando su atención ¿a qué? Al cuerpo, su atención a las sensaciones, su atención a cómo está la mente y su atención a cuáles son los objetos mentales que hay. Sean estos los obstáculos para abandonar, los 7 factores de la iluminación para cultivar. Entonces vamos observando que el recto esfuerzo, las 6 R's, precipitan o ayudan a que surja una atención más plena, más tranquila, menos móvil, menos inquieta. Y vamos dándonos cuenta de lo importante de nuestra intención. Esta atención consciente finalmente nos lleva al recto recogimiento o a la recta concentración. ¿Sí? He aquí el monje que, separado de la sensualidad, separado de los perjudiciales estados mentales, entra y permanece en el primer jhana, acompañado por el pensamiento aplicado y el pensamiento sostenido, lleno de arrobamiento y placer, nacidos de la reclusión, o alegría y felicidad, como les guste más. Logrado la calma mental y la unificación de la mente, el monje entra y permanece en el segundo jhana, el que se caracteriza por la confianza y la unificación mental, lleno de alegría y felicidad, nacido de la reclusión, pero libre del pensamiento aplicado y el pensamiento sostenido. Al extinguirse la alegría, el monje permanece ecuánime, con atención consciente y clara comprensión, sensible a la sensación de felicidad, del cual los nobles declararon que feliz es aquel que mora en la ecuanimidad y la atención consciente. Y de esta manera entra y permanece en el tercer jhana y todo su cuerpo está impregnado, bañado y colmado de este placer despojado de alegría. Además, al abandonar tanto el placer como la pena, con la anterior desaparición de la alegría y la tristeza, el monje entra y permanece en el cuarto jhana, el cual va más allá de los placeres y las penas, purificado por la ecuanimidad y la atención consciente. Esto se llama recto recogimiento. Entonces fíjense que el jhana es una manera de describir el recogimiento de la mente. ¿Qué significa esto? Que la mente cada vez se mueve menos, cada vez queda más naturalmente sobre el objeto de meditación, hasta que en algún momento no se mueve más y queda. Y es un estado maravilloso, condicionado, pero maravilloso, porque la mente ya no se mueve, ya no se quiere ir. Ya no se deja engañar por todo lo que se mueve. Entonces es un estado de tal calma que nos permite ver esto que preguntaba antes Violeta, cómo surge una mínima actividad, cómo siento esa pequeña contracción y cómo enseguida puedo soltarla antes de que surja el apego. Empiezo a ver el proceso como proceso, el proceso de la formación mental, de la construcción de la persona, de la construcción de esa idea que tanto sufrimiento nos trae, cómo se empieza otra vez a concentrarse, a querer aglutinarse, ¿sí? A querer juntarse y reforzar esa idea, y por lo tanto el sufrimiento. Esta es, amigo, la noble verdad del sendero que conduce al cese del sufrimiento. En Benares, amigos, en el parque de los venados en Isipatana, en Tathagata, el realizado y el plenamente despierto puso en movimiento la incomparable rueda del Dhamma, la cual no puede ser frenada por ninguna Zeta o Brahman, Deva, Mara o Brahma, ni por nadie en este mundo, es decir, el anuncio, la enseñanza, la descripción, el establecimiento, la revelación, la exposición y la exhibición de estas 4 nobles verdades. Esto es lo que dijo el venerable Sariputta y los monjes fueron satisfechos y se deleitaron en las palabras del venerable Sariputta. Bueno, me parece que es un sutta maravilloso este, ¿no? Donde hay un montón de cosas para dejar que se hundan en la mente.
para poder observar más en perspectiva cómo el camino que estamos entrenando y haciendo nos va mostrando gradualmente cómo, por ejemplo, a través de los yanas, esa sensación de mayor apertura. Cuanto más profundo vamos, más apertura hay, más comprensión hay de cómo se construye ese andamiaje mental. ¿Cómo se sostiene eso? A su vez, también lo podemos ver en la vida. Cuando nuestra... Hola amigo, siempre que hablamos del origen dependiente vos estás ahí, ¿eh? Como también en la vida podemos ver cómo a través de la práctica de la meditación, de estar más cerca de los preceptos, se va desarrollando la sabiduría. La sabiduría trae alivio y felicidad, si no, no es sabiduría. Entonces ese alivio, esa visión de la que estamos hablando acá, del primer paso del noble octuple sendero, va produciendo cada vez más apertura, más pausa antes de reaccionar, menos pegoteo a todo eso que surge y que le creemos con tanta seriedad. La vida empieza a tornarse un juego en el cual se nos vuelve un juego peligroso cuando lo tornamos personal, pero si no, es un juego. Es divertirse probando, experimentando y aprendiendo, porque eso es esencialmente lo que venimos a hacer, aprender. Me puedo tomar el aprendizaje como un juego o me puedo tomar el aprendizaje como algo que me falta. Son dos visiones absolutamente diferentes. El venir con una mente de aprendiz es lo que nos trae frescura y velocidad. Nos trae velocidad, porque no tenemos nada que perder. El aprendiz no tiene nada que perder, porque está fresco. Podemos sentarnos con esa actitud o podemos sentarnos exigiendo y demandando que la meditación o la vida sea como nosotros queremos. Y recuerden, cuanto más sabiduría hay, debería haber una mayor vocación de servicio, no menor. Una mayor vocación de soltar. Y de, si uno se manda un enchastre, reírse de uno mismo, reírse de la propia torpeza, reírse de la propia mente que siempre quiere tomar todo muy serio, muy grave. El reírse es una forma muy liviana, alegre y despreocupada de mirar algo que es muy serio, no tan serio, inclusive la muerte de alguien o la enfermedad de alguien. Si alguien está enfermo y uno lo hace reír, ¿no está bueno? ¿No hay liviandad cuando uno se ríe momentáneamente? Entonces, está bueno este camino. Está bueno en el principio, está bueno en el medio y está bueno al final. Es maravilloso, cada vez sufrimos menos. Y nos damos cuenta de que solamente hay una persona en el mundo que nos hace sufrir. Nosotros. No hay nadie más. Somos nosotros con esta idea de justicia, con esta idea de lo que merecemos o no merecemos. Con esto que dice Sariputta, recibir lo que no queremos o no recibir lo que queremos. Eso es lo que tenemos que dejar. Y podemos ser felices aquí y ahora. Ay, pero yo fui tratado injustamente. ¿Quién?
¿Yo? ¿Yo con Y o con ella? Si yo fui tratado injustamente, esa persona que me trató injustamente, lo más probable es que estaba muy alborotado. ¿Por qué me voy a agarrar? Bueno, ¿tienen preguntas? ¿Comentarios? ¿Cosas que quieran decir? ¿Hacer un baile pitufo? Holgorio. El polgorio, como dice Shiva. El polgorio, en vez del holgorio, el polgorio. Fede, ¿cómo traducirías arrobamiento? ¿Eh? ¿Cómo producir? Arrobamiento. Alegría. Alegría. Es alegría. Lo que pasa es que no es se traduce como arrobamiento porque viene del inglés rapture, ¿sí? Rapto. También en algunas traducciones más antiguas lo vas a encontrar como rapto. El rapto es una palabra con sus sombras, pero lo que se traducía, ¿por qué se traduce así? Porque viene la traducción tomada de los místicos cristianos, que tenían ese rapto cuando entraban en trance místico. Debido a que se utiliza el rapto para el trance, y muchas de estas traducciones están basadas en los comentarios, donde la alegría del yana es un yana unipuntual, entonces es una cosa que es de trance. La traducción alegría es que es una alegría que no es mundana, o sea que es una alegría producida porque no hay obstáculos en la mente, porque la mente está cómodamente con el objeto de meditación, pero no está absorbida en el objeto, simplemente está observando el objeto de una manera suave. Eso produce esa sensación de alegría. Por eso la traducción alegría para mí es más amena y blanda que arrobamiento. Pero podés llegar a sentir una alegría muy fuerte y muy elevada, ¿sí? En el primer y en el segundo yana, que es diferente a la alegría de la conciencia infinita. Bien, alguien. La conciencia infinita no es el primer y el segundo yana, ¿o sí? No. La conciencia infinita es el segundo yana inmaterial. Pero el objeto mudita, que es la alegría empática o alegría altruista, como suele traducirse, es una alegría muchísimo más serena que piti. Piti es la alegría del primer y el segundo yana. Esa alegría de la conciencia infinita es lo que después va a ser un factor de la iluminación. Está dentro de los 7 factores de la iluminación. Es una alegría muy suave, muy serena, que es una sensación de que lo impregna todo, y es así, lo impregna todo. No tiene... Sí. No tiene esa excitación. Te quería preguntar, en un momento dijiste que los 5 agregados desaparecen en la muerte, y en otro momento dijiste que los 5 agregados desaparecen con el nirvana. Los 5 agregados se disgregan en la muerte para volver a agregarse, digamos, a rejuntarse y renacemos, ¿sí? Depende del plan. Cuando uno alcanza el nirvana final, se disgregan definitivamente, porque ya no hay avidez para volverlos a juntar. No hay más ansia, desaparece el ansia completamente. Un arahant, cuando alcanza el nirvana, todavía sigue teniendo un cuerpo, sensación, percepción, conciencia y formaciones. Sigue viviendo la vida como se entiende, pero ya no está identificado con ninguno de los 5 agregados.
solamente es que debido al karma pasado continúa eso hasta que termina su lapso de vida. Y luego esa avidez, como cesó, se disgrega. Y no se reúne más, no forma más ningún vórtice, simplemente se disgrega. Otra cosa, tengo muchas preguntas hoy. Cuando empezó el sutta, empieza a hablar del nacimiento, y vos en un momento dijiste el nacimiento de la acción, y ahí me sorprendió, porque Sí. yo estaba pensando en el nacimiento de los seres, ¿no? Pero pensaba, en realidad también vale para cada acción, ¿no? Sí, Es como, vale para la vida en general y para la vida de la acción, ¿no? pues claro, exacto, depende de qué estés hablando, ¿viste? Nacimiento es Jati, sí. Eh, Podés verlo como nacimiento dentro del nacimiento de un ser, digamos de una vida, o podés verlo de una manera más cotidiana, el nacimiento de cada acción. Depende a qué lo apliques, pero es aplicable a todos los casos. En un momento cuando estaba leyendo el sutta, en un momento dice como que deberíamos no querer nacer, ¿no? ¿No? Habla No, del nacimiento. no dice no querer nacer, justamente lo que dice es, eh, te lo leo de vuelta, el nacimiento de los seres dentro de varias clases de seres, su llegada a nacer, precipitación al útero, engendramiento, manifestación de los 5 cúmulos y obtención de las 6 bases de los sentidos. A esto se le llama nacimiento. ¿Sí? Y, no, en otro momento, más adelante, no sé, ahora lo... Acá. Creo que, ¿y qué significa amigos? Que no obtener lo deseado es sufrimiento. En ese Ajá. párrafo Sí, creo que habla sí, del sí. nacimiento. Ojalá no estuviésemos sujetos al nacimiento. Claro, ponelo en el contexto en el cual está diciendo, ojalá no estemos sujetos a la muerte, ojalá no estemos sujetos a la pena, a la lamentación, a la aflicción, a la desesperanza. Pasa que la causa de la muerte es el nacimiento. Ninguno de nosotros quiere morir, pero nunca lo pensamos desde el punto de vista de no querer nacer. Exacto, eso es lo que me... Esa es la vuelta que da el Buda. Cuando el Buda formula el origen dependiente y él dice, se da cuenta de la realidad del sufrimiento, o sea que morimos, que envejecemos, que nos enfermamos, que es lo que está diciendo acá, y dice, ¿cuál es la causa de la muerte? Cuando todavía era un bodhisattva, ¿no? Entonces se queda pensando y dice, ¿cuál es la causa de la muerte? El nacimiento. Todo lo que nace muere. Si querés eliminar la muerte, tenés que eliminar el nacimiento. No hay forma. Entonces cuando él hace esto y luego hace todos los eslabones anteriores, donde llega hasta la ignorancia, lo que él nos muestra con esto es que justamente la ignorancia es la creencia de que hay un yo. La creencia de que hay un yo que nace y muere. Cuando lo único que hay es la reaparición o la disolución y reaparición, es decir, el surgir y el cesar, de los 5 agregados. Eso es todo. Pero debido a que estamos con esa avidez y ese apego, creemos que hay un yo. Y esto es una realidad muy profunda que ninguna otra religión la expresa. Porque en ese sentido el budismo no es una religión.
Porque lo único que es el budismo es un método de investigación, si querés. Sí, a mí no me gusta pensarlo como religión. Digamos, ¿se entiende? Entonces, lo que te está mostrando es un método ¿para qué? Para indagar la realidad. ¿Qué es la realidad? Esa indagación es lo que a uno lo va llevando a comprender y ver claramente. Pero bueno, me chocó leer eso. Cuando dice, sería Obvio, bueno claro, Es seguro. como con un nacimiento, no sé, fue como leerlo con con un nacimiento de un bebé, uno se pone tan Uno se pone feliz. muy contento y está muy bien. ¿Por qué? Porque cuando vos renacés como humano, Es una cuando, gran cuando vos oportunidad. renacés como humano, tenés la mayor oportunidad que vos lograste a través de tus nacimientos para poder alcanzar el nirvana final. Nacer en esta época en la que estamos es una fortuna enorme, porque nacemos en una época del Buda, porque escuchamos el Dhamma y porque el Dhamma está en buen estado. Eso es invaluable, porque todavía tenemos el método para lograr la cesación del sufrimiento. Está ahí, está fresco, está en buen estado y funciona. Y el suicidio, Fede, además de ser una rotura de preceptos, El suicidio es, sí, una ruptura de precepto. Una confusión muy grande de creer que a través de eso uno va a aliviar algo. Es una creencia en un ser personal, muy arraigada. Yo voy a terminar conmigo. No, lo único que va a ocurrir es que vos vas a terminar con tu forma material. Pero Inmediatamente renacer en otro plano. inmediatamente renaces en otro plano con el karma, con el karma que está ahí. No sé si será en ese momento o en otro, pero ese karma funciona. En algún momento va a dar fruto. Se pueden ustedes encontrar en algunos suttas donde van a leer que algunos arahant se suicidaron. Se prendieron fuegos a sí mismos. O se cortaron el cuello. O se cortaron el cuello, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado porque hay que leer bien lo que quiere decir con eso, pero en líneas generales yo recuerdo el sutta del arahant que se prende fuego, que le dice al Buda, Bante, mi hora llegó, es hora de dejar este mundo, y el Buda lo ve y le dice que sí, y se prende fuego a sí mismo, ¿no? Lo que ocurre ahí es que el Buda había visto que había llegado la hora de la muerte y él debía morir en ese momento. Pero es por la visión que tenía el Buda de cómo se puede dar el karma. Por eso se incinera a sí mismo. Era un monje que tenía la habilidad de manipular el fuego, ¿no? Entonces, muchas veces eso se entendió como un suicidio, no es tal. Porque hay condiciones detrás que no son claras para quien no las puede ver. ¿y qué significa que el Buda pensaba que había llegado el momento de su muerte? No pensaba, veía que el karma se daba ahí, en ese momento iba a terminar su vida. Era el momento donde este monje iba a morir. Morir y no volver a nacer, obviamente. Claro, ya era un arahant, sí. Por eso no hay sufrimiento. Por eso no pasa nada. O sea, vale suicidarse si uno es un arahant. No, pero te vas a dar cuenta. Que no le tendríamos que llamar suicidio. Claro, muchas veces vos te vas a dar cuenta en muchísima literatura budista que los arahant conocen perfectamente el momento de su muerte. O sea, saben cuándo llega eso. Por ejemplo, Ananda. Ananda vivió hasta los 120 años, ¿no? Entonces, una vez que
El Buda muere a los 80 y Ananda tenía 80 años también, tenía la misma edad del Buda y lo había atendido los últimos 25 años de su vida. Cuando Ananda se muere, cuando el Buda muere, o sea, se disgrega, se realiza el primer concilio de Arahant, el primer concilio budista, y Ananda, como había sido la persona que más estaba con Buda, y debido a su tremenda memoria, era requerido para poder empezar a reunir y hacer lo que después entenderíamos como el Canon Pali. Pero como Ananda no era un Arahant, hasta ese momento era un Sotapanna nada más, no Mahakasyapa, que era digamos, el más antiguo que había quedado como, llamémosle responsable, porque no había líder en la sangha en ese momento, dice que no puede entrar, pero que hagan el Buda justamente antes de morir, que Ananda estaba triste, le dice, no estés triste, ¿qué te estuve enseñando durante 25 años? No estés triste, hace un esfuerzo más que en breve vas a alcanzar el Arahat. Bueno, un día antes de que empiece el concilio, Ananda se sienta a meditar, no lo logra, y cuando se inclina para acostarse en la almohada, alcanza el Arahato. Bueno, hay toda una historia donde él diluye su cuerpo y se materializa en el asiento del Buda, se transforma en polvo, vuela por el aire y se rearma, digamos, en el asiento que era del Buda, y empiezan el concilio, donde empiezan justamente, donde había 500 Arahant y van reuniendo todas las enseñanzas del Buda. Ananda, pese a que era un Arahant, es el asistente de Mahakasyapa, creo que durante 10 años más. Creo que Kasyapa muere y Ananda queda como, digamos, el discípulo directo del Buda, queda como un referente. Y hasta los 120 años vive, una cosa así, y en un momento se cansa y abandona la sangha para irse a vivir los últimos días de su vida. Había dos reinos que estaban en lucha, ¿no? Y Ananda siempre fue un tipo muy amoroso, muy amable. Todo el mundo lo quería. Entonces había un reino, estaba el otro reino, cruzaba un río, y en el medio del río había una isla. Y Ananda se va a vivir a esa isla, en el medio. Previamente había hablado con los dos reyes, que no se pelearan, que no tenía sentido. Entonces en algún momento, cuando Ananda se da cuenta que le llega el final de la vida, se eleva en el cielo, se entra en lo que se llama la meditación el campo de, no me acuerdo si la luz infinita, ¿no? Y se prende fuego, se vuelve una luz. Luz clara. La luz clara, y es tan fuerte esa luz que todos se maravillan por el milagro que hace Ananda, que dejen de pelear, ¿no? Pero se van a encontrar con muchas de esas anécdotas dentro del budismo donde los arahants saben cuándo es el momento donde les llega el momento de la muerte. Eso es porque tienen un conocimiento muy profundo del karma, de cómo se desarrolla. Bien, ¿alguna pregunta más? ¿Algo más que quieran decir? ¿Comentar? Fe, no sé si hacer la pregunta. Esa que rompen al medio, ¿viste? No sé si me va a sumar, pero no me quedó claro lo de el sutta el monje del Arahant que se prende fuego. Capaz que no suma, me parece. Porque dividir la sangha, matar un Arahant, Sí. Me acuerdo que era como medio complicado, ¿no? Como que no generaba... Bien, vamos de Capaz que es vuelta. algo muy profundo y no sirve, por eso no sirve la pregunta. No sé. Vamos de vuelta. Este Arahant, como tenía un conocimiento profundo del karma, sabe y descubre cuándo es el final de su vida. Sí. Sabe que en ese momento o un poco después llegaba al final.
¿sí? Debido a su karma, es que llega el momento de la muerte ahí. Simplemente lo Claro. único que él hace es prenderse fuego. Pero la intención de él es una intención, digamos. No hay ninguna intención, simplemente se muere así. Te voy Sí, a dar. pero antes de hacer esto, de prender el fósforo, hay un pensamiento. Y Claro, dice, pero no hay un pensamiento. Es la ley del karma, la cual eso tenía que ver con su karma anterior, que lo iba a llevar a que su vida terminara en ese momento. ok, Te lo voy a expresar de otra manera. Mogalana muere asesinado. Claro, ese es el ejemplo. sí, ¿Sí? A Mogalana muere asesinado. Pero los bandidos a los cuales lo mandan a él, lo mandan a matar, digamos, lo quieren matar a él, son familiares, ¿no? son de otra secta. Porque aparentemente además Mogalana era muy directo en su forma de hablar. Mogalana, lo visitan 6 veces en su casa, ¿no? Y siempre se había transformado en la viga de un techo, en la manija de una puerta, debido a que tenía poderes psíquicos, podía hacer un montón de cosas. Pero la 7ª vez se da cuenta que tiene que ver ese karma con que él había matado a su padre y a su madre en otra vida. Y esa muerte violenta estaba en relación a eso. Ok, Él se da cuenta que ese es el final. Por eso, cuando lo agarran, no se opone, no se pone mal, no los odia, porque entiende que esas son las condiciones. Y ya no sufre. Vos tenés que entender esto. No sufre porque va a perder la vida. No va a perder nada que nunca tuvo. claro, sí, sí, sí. ¿Me entendés? Es como que yo te diga que vos vas a perder tus ojos marrones. Nunca tuviste ojos marrones. Claro. No te vas a lamentar por perder algo que no tenés. ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. Él ve directamente. Este monje que termina su vida así, simplemente ve lo que es. Nunca tuvo algo. Nunca lo Bien. vivió así. Simplemente termina así. Y no hay sufrimiento porque no hay nada a lo cual aferrarse. Por el otro lado, no es que se prende, no es que se tira el fósforo, ¿eh? No. Se claro. prende fuego a sí mismo. Por poder psíquico. Por poder psíquico, no es lo mismo. No se tira nafta encima. No se tira Ah, nafta. claro, sí. Ok. No. Maneja el fuego Ok. y se consume a sí mismo. Wow, bien. ¿Sí? Ok. De hecho, Sí, me cambia bastante. el Buda recita una poesía viendo cómo arde, porque algunos monjes se asombraron, imagínate, como vos te asombrás. Sí, claro. No recuerdo exactamente la poesía, pero la poesía decía algo así como, inclusive siendo consumido por el fuego, el santo completamente iluminado, o sea, el santo iluminado, no expresa ningún sufrimiento. Ok. Entonces lo que nos damos cuenta es que santo en el budismo, los estados de santidad, el primero, el segundo, el tercero y el cuarto, no equivalen a lo que se entiende santo en otras religiones. Es algo que está bastante definido canónicamente. Hay un montón de descripciones y de, llamémosle, requisitos para que eso sea así. Y esos requisitos están en los suttas. Hay varias cuestiones que uno puede comprobar. No es cualquier cosa. No es que alguien me dijo que yo voy a ser un santo porque hice una obra de bien. No. Hay un desarrollo de la sabiduría y de una comprensión bastante elevada. No es que si yo me dediqué toda mi vida a ayudar a la gente, cosa que es algo que está muy bien, vaya a ser un santo. ¿Sí?
Voy a tener una mente muy elevada, un gran mérito, pero Bueno, está el caso de Angulimala, sí. que lo hemos leído. O sea, si mi abuela me decía, sos un santo, mi hijo no se aplica. Gracias, Fede. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, les recuerdo a todos entonces que el jueves que viene empezamos con las meditaciones presenciales, ¿sí? De 8 a 9 hacemos la meditación y de 9 a 10 compartimos un mate, un desayuno, lo que cada uno quiera traer y tenga ganas, ¿sí? Acá en Moreno 3231. Nada, estoy contento de que podamos hacer algo que yo sentía que estaba bueno, que extrañaba juntarme presencialmente semanalmente. Me parece que va a ser una linda posibilidad para poder practicar juntos, ¿sí? Así que bueno, nos vemos el jueves y el viernes. ¿Está bien? Vamos a compartir mérito. Que los que sufren sean libres de sufrimiento y los aterrorizados sean libres. Que los afligidos se despojen de todo dolor y que todos los seres se encuentren libres. Todos los seres compartan este mérito que así hemos obtenido el logro de todo tipo de felicidad. Que los seres que habitan en el espacio y la tierra, de Evas y Nagas de gran poder, compartan este mérito nuestro que por mucho tiempo proteja la dispensación de Dios. Gracias a todos Gracias. y nos vemos. Chao, chao, chicos. Chau, chau. Gracias.